Buenas tardes a todos. Bueno, me parece que hemos dado un tiempo prudencial para los remolones. Seguramente se va a ir incorporando mayor cantidad de gente en la medida que avancemos. Damos comienzo hoy a una actividad que hemos organizado en conjunto con la Fundación Poder, con el Comité de la Provincia de Buenos Aires y con el Centro de Estudios en Defensa y Seguridad, que es un think tank que hemos constituido, que hoy hay trabajando una importante cantidad de profesionales, haciendo esto que vamos a comenzar a realizar en el día de hoy, que es capacitándonos, acumulando conocimiento y preparándonos para lo que seguramente va a ser el gobierno a partir del año 2023. Lo que vamos a compartir hoy es un curso ejecutivo sobre seguridad ciudadana en la provincia de Buenos Aires, en donde repasaremos algunas nociones básicas. Esto está previsto realizarlo en 3 módulos. El primero se realiza en el día de hoy. Contamos con la presencia de 2 especialistas que les voy a presentar en pocos minutos. Y el tercer módulo vamos a trabajar sobre las inquietudes que cada uno de ustedes nos presentó en el momento de la inscripción, y vamos a tener para ese tercer módulo un panel de expertos que van a intentar dar respuestas a cada uno de las inquietudes que ustedes mismos generaron. Así que yo no voy a alargar esta presentación, simplemente agradecer a las autoridades del Comité de Provincia y de la Fundación Poder que han confiado en nuestra organización a los efectos de comenzar a brindar este curso, y les voy a presentar al primero de los expositores de esta noche, que es el magíster Alejandro Casaglia. Voy a leer un breve currículum. Alejandro es licenciado en Relaciones Internacionales, es magíster en Defensa Nacional, especialista en Seguridad Ciudadana por la Universidad Nacional de La Plata, es máster en Gestión de Riesgos de la Universidad de Texas, tiene un curso de maestría en Inteligencia Estratégica de la Universidad Nacional de La Plata, un curso de especialización en Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, es experto en estudios de terrorismo por la UNESCO, es docente de posgrado en la Universidad Nacional de La Plata y en distintas casas de altos estudios del país, además de tener una larguísima experiencia como policía, 30 años en la Policía Federal, ex Interpol, actual miembro de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Pero más que todo eso, es un amigo con quien ustedes van a poder compartir una trayectoria muy rica y de mucha sapiencia, pero además de eso es una excelente persona, muy llana, muy simple, que seguramente en el intercambio que podamos ir haciendo a lo largo de este curso, ustedes se van a llevar tan buena impresión como la que yo tengo respecto de él. Es uno de nuestros expertos del Centro de Estudios de Defensa y Seguridad, y los voy a dejar en la palabra. Alejandro, yo me muteo y a partir de ahí queda la audiencia para vos. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias Carlos por la presentación, gracias a todos los que están participando del curso a partir de este día. Bueno, lo que voy a hablarles yo en esta primera parte es para ponernos en contexto internacional y en el contexto regional, para saber cómo todo lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre en la región termina repercutiendo en nuestro país, que esa parte después, bueno, la tratará Marcelo. Tengo una presentación con algunas diapositivas que la vamos a ir pasando rápido. Bueno, en realidad lo que está afectando al mundo y lo que está creciendo en las últimas décadas es el crimen organizado transnacional. El crimen organizado transnacional es la causa, termina repercutiendo en todos los lugares, aún tiene efecto en la inseguridad o en los temas de criminalidad común que nosotros vivimos día a día
en nuestros barrios, en nuestras ciudades y en nuestras provincias. La gravedad del crimen organizado no es algo nuevo, no es una nueva amenaza el crimen organizado. Hay organizaciones criminales que han nacido hace siglos. Y entonces, en el año 2000 recién se celebra la Convención de Naciones Unidas sobre criminalidad organizada transnacional, que se le llamó Protocolo de Palermo, y establece los ítems básicos para que nosotros podamos saber qué es una organización criminal. El crimen organizado tiene como objetivo final la obtención de dinero. Es decir, hemos visto esas grandes fotos de carteles de narcotráfico de México, de Colombia, hemos visto series, películas con esas habitaciones llenas de dinero. Bueno, ese es el objetivo final que les permite la compra de voluntades. Es decir, cuando decimos que hay policías, cuando hay miembros del Poder Judicial, políticos involucrados, es porque se terminan comprando esas voluntades a través de la corrupción, que es un fenómeno que se viene estudiando hace muchos años a nivel internacional. Las organizaciones criminales vienen creciendo en los últimos años. Hay algunas organizaciones criminales que ahora las vamos a mencionar, que están en nuestro territorio. Hay otras que están en pleno periodo de expansión. Y bueno, analizando lo que ocurre en el mundo, con el tema no solamente de la criminalidad organizada, sino su vinculación con organizaciones terroristas, vemos que esto va avanzando y es como un pulpo que va extendiendo sus tentáculos a distintas regiones y a distintos lugares del mundo. Nosotros, por ejemplo, vemos países que en las últimas décadas se han transformado en campos de batalla de la criminalidad, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una foto con ejecuciones públicas en la calle por parte del Cartel de los Zetas. El Cartel de los Zetas, que primero fue una organización que trabajó a órdenes como mercenarios del narcotráfico, se terminaron independizando en México y constituyeron su propia organización al verse fuerte y habiendo aprendido el oficio. Ustedes dirán, bueno, México, sí, nosotros ya hemos tenido problema con México, ustedes recordarán el triple crimen de General Rodríguez por el tema del tráfico de la efedrina, donde 3 empresarios desleales o criminales tuvieron una diferencia con los narcotraficantes mexicanos y terminaron con su vida. Con lo cual sabemos que la presencia de los carteles mexicanos, colombianos, van estableciendo alianzas con organizaciones locales y eso es lo que se va expandiendo. Acá tenemos también el caso de, bueno, el terror que impera, por ejemplo, estamos viendo en Ecuador. Ecuador, por ejemplo, Guayaquil es una ciudad que podríamos comparar con los niveles de violencia con lo que es Río de Janeiro, pero Quito, que era una ciudad súper tranquila, que los que hemos tenido la posibilidad de visitarla, se ha transformado también en un lugar donde se está combatiendo entre organizaciones criminales y el Estado, ¿no? Entonces, esta violencia, estos enfrentamientos por captar las rutas de tráfico de droga, las rutas de tráfico de armas, tener el dominio territorial, empiezan las disputas entre las organizaciones y terminamos viendo esto. Estos motines en los penales, donde se terminan enfrentando las facciones diferentes del crimen organizado. Por ejemplo, en Centroamérica han tenido que hacer cárceles diferenciadas para cada organización. Por ejemplo, en El Salvador he visto yo cárceles para la Mara Salvatrucha y cárceles para la 18, porque cuando los ponían juntos se producían este tipo de enfrentamientos. México lo mismo, recordarán, lo apresan al hijo del Chapo Guzmán y los adeptos del narcotráfico del Chapo salieron a ejercer violencia en las calles, a masacrar indiscriminadamente, que se puede comparar con una imagen de un ataque terrorista o de una guerra en países africanos o en países del Medio Oriente. Bueno, sin embargo, esto ocurrió en México. La presión fue tal que el gobierno terminó liberando al hijo del Chapo Guzmán. Más enfrentamientos en penales, esto es en
en Brasil, los enfrentamientos que se producen por parte del PCC, el primer comando de la capital, que termina dando estas matanzas, ¿no? El incendio de casinos, la competencia entre las organizaciones criminales, y todo esto que parecía muy lejano, de a poco se va acercando a la región. Los puntos claves para tratar respecto de la criminalidad en la Argentina, para después llegar al territorio nuestro y tocarlo digamos, punto por punto, la criminalidad fue mutando. La criminalidad en el mundo fue mutando. El primer problema que hay, que no está mencionado ahí, que el otro día lo toqué en una charla, es el tema de las migraciones de países descontroladas. Migraciones donde no tenemos control, donde entra una gran cantidad de gente que viene huyendo de catástrofes, de miseria, de guerras, y entran descontroladamente. Dentro de esa gente que viene buscando un lugar de paz, un lugar donde afianzarse, un lugar donde poder mejorar su situación socioeconómica, dentro de ese gran grupo viene un pequeño grupo infiltrado de delincuentes. Y ahí tenemos el problema, por ejemplo, hemos visto en los 90 la gran migración de peruanos, que la mayoría han venido y se han adaptado y han trabajado, pero tenemos un grupo minúsculo que son narcotraficantes, que se afianzan en algunos barrios, tanto del Gran Buenos Aires como en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo la Villa 1114, y desde ahí hacen sus negocios criminales, y establecen un control sobre la zona y administran la violencia. Ese es el principal problema, es decir, la violencia en esos lugares la deja de administrar el Estado y la empieza a administrar los criminales. El cambio de las rutas internacionales, como sabemos, a partir de los 90, las rutas de tráfico de clorhidrato de cocaína desde América del Sur, que es donde se encuentran los 3 países donde se produce hoja de coca, a Europa empezó a tercerizarse a través de países africanos. Y ahí es donde nosotros empezamos a entrar en el juego, porque empiezan a bajar desde Colombia, a bajar desde Perú, y a buscar puertos alternativos mucho más cercanos al África, por una cuestión simple. Hoy el narcotraficante es un empresario, lo que busca es minimizar sus pérdidas y maximizar sus ganancias. Entonces empezaron a buscar puertos alternativos. Y ahí, bueno, empezaron por Brasil, y ahora lo vemos nosotros en Rosario, que ahora lo vamos a tocar. Argentina es un país de importación y exportación de precursores químicos. Ahí recordaremos el tema de la efedrina que mencioné hace un instante, por el tema de el boom nuevo, no tan nuevo porque lleva más de 20 años, pero que ha hecho explosión en los últimos 10 años, podríamos decir, que es el caso de las drogas sintéticas. Bueno, los nuevos puertos de salida, que lo acabo de mencionar. El narcotráfico lo que termina produciendo son daños colaterales. Primero en la salud de los adictos, pero también en la salud de las víctimas, producto de la violencia que se establece entre las bandas. Es decir, nosotros a veces vemos, hay en determinadas ciudades enfrentamientos, gran cantidad de heridos, muertos, se ven saturados los servicios de emergencia. Todo esto es producto del ejercicio de la violencia que realizan estas organizaciones que luchan por la supremacía. Y eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, a nosotros no nos había tocado este tema hasta hace poco, y bueno, ahora en Rosario lo que estamos viendo es eso. Pero en otras partes del mundo, que es de donde se contagian estas problemáticas, eso lo vemos día a día, en enfrentamiento entre bandas, grandes matanzas, y esto termina produciendo un daño colateral. Después tenemos el tema de las extorsiones, que es lo que digo yo siempre, el ADN mafioso, es decir, las organizaciones criminales, por más que tengan muchísimo ingreso por las drogas, o por tráfico de armas, o por tráfico de personas, o todas las actividades criminales que nosotros conocemos y leemos a diario en los periódicos, nunca abandonan el tema de la extorsión. La extorsión está en su ADN, en su conformación. ¿Por qué? Porque la extorsión no solamente le sirve para recaudar dinero, sino que le sirve para mantener el orden en su zona de influencia. El orden hacia adentro, ejerciendo la violencia entre sus miembros,
que tienen códigos estrictos de comportamiento, y mantener, digamos, el temor en la población, ejerciendo actividades de esta, de matar, de mutilar, de escarmentar, entre comillas, y con eso producir un temor que incluso a veces desborda hasta los mismos estados que tendrían que tener el monopolio de la violencia y lo terminan perdiendo a manos del crimen organizado. La gobernanza criminal, que es lo que se está tratando en los últimos años, consiste sencillamente en lo que algunos pudieron haber visto en las películas brasileras de Tropa de Élite, o en algún otro tipo de películas, o lo vemos en la realidad. Cuando nosotros decimos tal barrio, dicen, no, en tal barrio la policía no puede entrar. En realidad es mentira, la policía termina entrando, pero tomando una serie de recaudos, organizándose a veces como para entrar en combate, utilizando grupos especiales, utilizando distintas técnicas para minimizar los riesgos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque, en definitiva, con este tema de las guerras, el Estado a veces termina cediendo territorios, en ese concepto que decíamos, que en este lugar no se puede entrar, y el control de ese territorio lo termina asumiendo la criminalidad organizada. Entonces, el que termina ejerciendo el gobierno dentro de esa villa, colonia, como le llaman en Centroamérica, favelas en Brasil, termina siendo el capo criminal, donde establece, por ejemplo, las normas de conducta, donde establece los castigos, donde es el que decide el rumbo que va a tomar la organización, y al considerar organización, todos los que viven dentro de ese lugar los consideran miembros de la organización. Entonces esta gobernanza criminal lo que produce es que el ciudadano común, que no pertenece a la organización, que quizá tiene la mala suerte de vivir en ese barrio que está cooptado por el crimen organizado, en vez de ir a buscar soluciones a sus problemas al Estado, termina buscando sus soluciones en el crimen organizado. Entonces, tiene un problema. Eso, por ejemplo, se vio en la película El Padrino. Ustedes recordarán cuando empieza la película El Padrino, a la hija del hombre que tenía la empresa fúnebre, la habían abusado, y el tipo no fue a buscar hacer la denuncia, o sea, fue a buscar el auxilio en el que ejerce la gobernanza criminal. Bueno, eso que es de hace décadas, y es una película que evidencia una historia real, eso hoy se vive. Hay lugares que están sectorizados, incluso, a veces las organizaciones de distintas nacionalidades, distintos grupos, establecen alianzas y a veces hacen pactos de no agresión, que en algunos momentos se cortan esos pactos y empiezan las grandes matanzas. Bueno, la alianza entre los narcos y el Estado, y cuando hablo de los narcos, hablo de toda la violencia, porque para sostener el negocio narco se necesitan criminales armados, que no solamente se dedican al narcotráfico, sino que terminan diversificando sus delitos, y cuando no trabaja para el cartel, trabaja para sí mismo. Y ahí tenemos el tema de que salen a robar, salen a violar, etc. Y es evidente que en algunos lugares hemos tenido casos donde han sido detenidos políticos en el norte argentino vinculados con el tráfico de drogas. Y eso no escapa a otros países, a países de la región. En Brasil, Bolivia, Perú, Paraguay. Incluso ha habido presidentes de países de la región que han sido financiados con el producto del narcotráfico. La FARC financió en su momento la campaña de Hugo Chávez. En México los narcos financiaron la campaña de un presidente. Es decir, esto existe y esto termina complicando la situación general de la inseguridad. Las organizaciones criminales transnacionales se van expandiendo, y es el problema que tenemos en la actualidad con el tema del PCC, el primer comando de la capital de Brasil, que es la organización criminal más grande que hay, ahora lo vamos a ver. Y después tenemos el tema del lavado de activos, que alguien podría decir, bueno, pero es algo, no, el lavado de activos es algo grave porque termina afectando en las economías de los países, y aparte es la última etapa de la criminalidad organizada. No es que el lavado de dinero se hace en oficinas, contadores y nada más. No, ese dinero trae sangre.
Entonces el lavado de dinero, que lo están usando, es parte de toda esta operatoria y es parte también de la responsabilidad de la violencia que ejerce la criminalidad en los territorios que ellos dominan o pretenden dominar. Y finalmente tenemos encima el condimento de Hezbollah, que se viene repitiendo desde los años 90, donde nosotros hemos tenido los dos grandes atentados, que como digo yo, Hezbollah es una mixtura, si bien es considerado en todo el mundo como un grupo terrorista, en la Argentina es considerado como tal desde el año 2018, pero también funciona como organización criminal, porque está, digamos, involucrada en todas las actividades criminales que se puedan ver en la región. Contrabando, tráfico de drogas, tráfico de armas. Bueno, hoy estamos en plena investigación con el tema de este avión que ha aparecido, y qué casualidad, en el avión había 5 tripulantes iraníes, que uno al menos, quizá 2, pertenezcan a una rama de la Guardia Revolucionaria de Irán, que se encargan de operaciones terroristas y operaciones de inteligencia. Así que es un condimento que agrava mucho más la situación. Bueno, estos son los cambios de rutas que produjeron rutas de tráfico. Estas son las rutas de tráfico de salida de clorhidrato de cocaína o pasta base hacia Europa, los centros de consumo, tercerizándose por África, pero a la inversa, los productos que vienen, tanto las sintéticas que vienen de Europa o que vienen de Asia, y los opiáceos que vienen de Asia, hacen la ruta a la inversa. Así que nosotros estamos, digamos, en el medio, nosotros y todos los países de la región estamos en el medio de este intercambio de tráfico de drogas que se va intensificando, porque hemos visto que no solamente se reduce el tema del narcotráfico. Ustedes fíjense, por ejemplo, en Colombia, actualmente se están logrando 4 cosechas anuales de hoja de coca. Quiere decir que se ha prácticamente cuadruplicado el producto que se exporta. Eso gracias a los avances agroquímicos que, como sirven para lo bueno, también sirven para lo malo. Y incluso si hablamos de los opiáceos y nos referimos a los últimos 20 años que estuvo Estados Unidos en Afganistán, en esos 20 años, pese a la presencia de la OTAN en Afganistán, en su guerra contra Al-Qaeda y el régimen talibán, en esos 20 años creció un 80% la producción o las plantaciones de amapola, y por ende el 80% de crecimiento en el tráfico de opiáceos. Los narcotraficantes, los criminales van creciendo día a día. Hay organizaciones criminales nuevas que todavía no las tenemos en la región, por suerte, pero se van expandiendo. La mafia albanesa, por ejemplo, la mafia albanesa está incluso desplazando en algunos sectores de Italia a las mafias italianas. Y ese fenómeno que todavía no habría llegado a la región, pero que va llegando. Las mafias italianas, recordaremos, el año pasado o el anteaño fue detenido un líder de la 'Ndrangheta, que es la organización criminal mafiosa más violenta de Italia, fue detenido en Brasil. Con lo cual, no hay una frontera que nos asegure estar inmune a todas estas situaciones. El famoso tema de los narcos submarinos, que ya están experimentando con submarinos que cubren toda la ruta atlántica, y es una preocupación, no solamente para Europa, sino también para nosotros, porque Europa lo recibe, pero de nuestras costas van a salir, y eso termina produciendo violencia y más violencia. En la región tenemos la mafia china, que todos conocen, nadie puede negar que está instalada, la mafia rusa. Recordarán ustedes el caso de la embajada de Rusia en Buenos Aires, donde en el colegio donde iban los hijos de los diplomáticos se secuestraron 400 kilos de clorhidrato de cocaína que iban como destino final a la Federación Rusa. La mafia nigeriana a partir de los 90 con estos cambios de ruta, más el tema de todos los delitos ciber, que los nigerianos son especialistas, y tenemos el PCC, el Comando Vermelho y la Familia del Norte de Brasil, organizaciones criminales de Brasil, autóctonas de la región, y después tenemos las pandillas, la Mara Salvatrucha, la Pandilla 18 y otras pandillas más que me voy a detener, fundamentalmente en la pandilla de los Dominican Don't Play, que son dominicanos. Es una pandilla que se formó en Estados Unidos, como todas las pandillas latinas,
y que se va expandiendo a distintas partes del mundo. Y dentro de estas migraciones descontroladas que yo mencioné hace un rato, hay una migración descontrolada de dominicanos que los vemos en nuestras ciudades, y con esto no queremos estigmatizar a los dominicanos, que la gran mayoría han venido a trabajar y buscando oportunidades de mejora de su vida, pero como dijimos, un pequeño porcentaje infiltrado de delincuentes. Y es peligroso porque esto ocurrió en Europa, y nosotros tendríamos que tomar como ejemplo lo que ocurrió en Europa con estas pandillas, con los Dominican Don't Play, que se han hecho fuertes en Madrid, y que después, una vez instalados, es mucho más difícil poder neutralizarlos. Bueno, si ustedes empiezan a prestar atención, van a ver lugares donde existen negocios pantallas, barberías, peluquerías, negocios de tatuajes, que son pantallas y que detrás de esas pantallas se termina escondiendo una red por ahora pequeña de violencia y de narcotráfico. Hay que prestarle atención a estas situaciones. Los carteles mexicanos sabemos que van y vienen, acá hemos tenido preso al rey de la efedrina, con lo cual no hay dudas de que estas organizaciones están en nuestro territorio. Bueno, rápidamente, porque el tiempo nos corre, el PCC, el primer comando de la capital, que es una organización que nació como una hermandad de crimen dentro de los penales de San Pablo, se terminó expandiendo y se convirtió en la organización criminal más grande de Brasil. El 70% del territorio brasilero está dominado por el PCC. Y lo peor es que no se han detenido ahí, porque el PCC se ha expandido y se está en plena expansión. Hablamos de una organización criminal con 50.000, 60.000 miembros, que se van expandiendo a otros países y le empiezan a competir en el liderazgo a otras organizaciones criminales, como por ejemplo en Paraguay. En Paraguay, en Pedro Juan Caballero, que es una zona donde hay mucho narcotráfico, sobre todo en Pedro Juan Caballero, aparte de tráfico de armas, se maneja, digamos, el dominio de la maconia o marihuana, y ahí le salió una disputa del territorio. Incluso hay enfrentamientos, hay guerras entre el PCC y estas organizaciones paraguayas, y aparentemente por los análisis de algunos expertos del lugar, la batalla la está ganando el PCC. Tienen una gran cantidad de armamento, tienen gran cantidad de elementos que ingresan permanentemente a la organización, que está en pleno desarrollo y pleno crecimiento. Pero no se detuvieron en Paraguay. En Paraguay, bueno, recordarán este ataque en Ciudad del Este, un ataque comparable con una zona de guerra, donde utilizaron misiles para volar muros, camiones blindados, para robar las oficinas de Prosegur, de esta empresa multinacional de seguridad. Y también están incursionando en lugares del norte argentino. En Bolivia lo mismo, en Bolivia fue detenido Edgarcinio, uno de los líderes que se había instalado en Santa Cruz de la Sierra, que es otro lugar muy concurrido por narcos en el país al norte nuestro. También la presencia en Bolivia. En Uruguay también, y en Argentina tenemos presencia también desde hace un par de años. Acá hay algunos artículos. Empezaron primero en la zona norte, en Misiones, vinculándose con otros criminales, vinculándose con Hezbollah, en Misiones, en Chaco, en Formosa, y ahí van bajando hasta tomar contacto con el clan cantero, el clan de los monos, que ahora vamos a ver. Tenemos el caso del Comando Vermelo, que también es una organización criminal, tiene su epicentro en Río de Janeiro, donde en un momento llegó a dominar el 80% de las favelas de Brasil. Después se fueron escindiendo algunos grupos, entraron en unas guerras. Hasta el 2018 hubo un acuerdo de paz entre el PCC, el Comando Vermelo y la familia Donorte, hasta el 2018. En el 2018 rompen relaciones, estalla una guerra por control de rutas, por control de territorio, y creció en un 80% la cantidad de homicidios en Brasil debido a estos enfrentamientos. El Comando Vermelo no tiene presencia todavía en el cono sur del subcontinente, pero teniendo en cuenta el tema del PCC, nos extrañaría que en algún momento se expanda, porque de hecho el que ven en la foto, que es Fernando Beiramar, el líder del Comando Vermelo, fue detenido en su momento en suelo colombiano, haciendo alianzas estratégicas en ese momento con gente de la FARC.
Bueno, y los carteles del narcotráfico en México, ustedes saben que ya está descontrolado, ya están pidiendo socorro, ya ni siquiera con el ejército en la calle pueden detener ciudades que prácticamente son gobernadas por el narco y que producen que algunos hayan llamado a México, lo cual yo no coincido, como un narcoestado o un estado fallido. Pero si a lo que vamos es que si no se les pone freno temprano, este mal va creciendo y después pararlo es imposible. Y el tema también tenemos en la región, el tema de, bueno, hablamos, la Mara Salvatrucha, la Pandilla 18, que por suerte todavía acá en el sur del continente no están establecidos, pero como mencioné el tema de los Dominican Don't Play, o los Trinitarios, que también es otra pandilla integrada por trinitenses y dominicanos, en algún momento puedan desembarcar y complicar muchísimo más la región, porque nuestra región se está transformando en apetecible para los negocios del narco y de la criminalidad. Y ahí vamos a terminar en Rosario, que no es casual. En Rosario ya se sabe que el PCC ha desembarcado en Rosario, tiene contactos estrechos con algunos de los clanes de Rosario. Rosario sabemos que es un territorio que está en guerra, donde la situación con los carteles, con las organizaciones de drogas, produce que haya infinidad, decenas de muertos, y la violencia no se detiene, y sumándole a los enfrentamientos entre pandillas o entre carteles, le podemos agregar el tema de las extorsiones. Ustedes vieron que mucha gente tuvo que cerrar sus comercios porque eran amenazados, les tiroteaban el frente de la casa, tirotearon el frente de la casa del gobernador en su momento, tirotearon frente de la casa del jefe de policía. Hay vacancias de fiscalías federales en Rosario porque nadie se quiere hacer cargo, porque los viven amenazando, les viven tiroteando. Bueno, ahí leí un artículo que salió, creo que antes de ayer, que en lo que va del año hubo 15 niños muertos en estos productos de enfrentamientos entre clanes en territorio rosarino. Con lo cual, el tema es muy grave, es gravísimo, y bueno, y el tema de la expansión del PCC tiene mucho que ver con esto, el PCC y otras organizaciones. Esto tiene que ver con el tema de la hidrovía, donde siempre hablamos, solamente el 2% de las embarcaciones que circulan por la hidrovía son controlados, no hay capacidad de control, y bueno, y el puerto de Rosario se ha tornado apetecible. Y lo que quiero decir es que si Rosario no funciona como una barrera de detención de este flagelo, de este fenómeno, van a ir por puertos más al sur. El otro día hablábamos en una reunión con expertos, con colegas, y decíamos, Mar del Plata, Quequén, Bahía Blanca, Río Gallegos. Bueno, entonces la situación es muy, muy peligrosa. Voy avanzando rápido porque el reloj me corre, y bueno, tenemos el problema de que se suma el tema de la ley penal de menores, que es muy, muy leve, y tenemos el famoso tema de los soldaditos. Los soldaditos que son contratados y reciben un sueldo diario de $20 diarios, lo cual si uno lo multiplica por 30 días a la semana, le va a dar que chicos de 15 años manejan una cantidad de dinero, incluso a veces son ofrecidos por sus padres para trabajar, porque son los que terminan manteniendo la economía del hogar. Y ganan, incluso un chico de esto termina ganando muchísimo más dinero que un policía. Entonces los policías finalmente, a veces por necesidad o a veces porque quieren, se terminan introduciendo en este sistema corruptivo, y la situación se termina agravando mucho más. Bueno, el clan de los monos es el más conocido, pues escribió un libro, aparece en televisión, amenazan a los jueces, tienen infinidad de condenas, y funcionan tal cual funcionan las mafias en el mundo. Es decir, terminan manejando la organización desde dentro del penal, tienen algunos lugartenientes afuera, que son a los quienes tramiten las órdenes, mediante el uso de teléfonos, no solamente celulares. Hemos visto que en el caso de las islas de Guille Cantero, 2 veces fue requisada y 2 veces le encontraron aparatos telefónicos de línea, y desde ahí conducen y manejan los hilos de su organización afuera.
Y también fíjense que la última detención que se hizo del anterior jefe de los monos, el viejo Cantero, que lo ven sentado ahí más a la derecha, con ese corte de pelo característico, también encontraron una situación de que el tipo maneja comedores, maneja planes sociales, con lo cual vamos ahí a lo que yo les comentaba antes, el tema de la gobernanza criminal. Quieren ganar, como muchos grupos lo han hecho, como lo hizo Pablo Escobar Gaviria en Colombia, donde el tipo iba a un pueblo y les construía un colegio, un hospital, ganándose la lealtad de la gente. Bueno, lo mismo. Como hizo el Daesh, el Estado Islámico, cuando recibían grandes cantidades de los pozos de petróleo que explotaban en los territorios que ellos dominaban, y ese dinero no lo usaban solamente para comprar armas, para comprar explosivos, sino que también lo usaban para darle beneficios a la población, tendido de cable, mejoramiento de rutas, para ganar la confianza y la adhesión de los pobladores. Y en definitiva, eso es lo que termina produciendo la gobernanza criminal, porque lo que van a buscar es soluciones. Miren hasta qué punto llega la gobernanza criminal, por ejemplo, en Rosario, que yo siempre lo cuento esto, porque lo he hablado con policías. Nosotros, por ejemplo, en la Policía Federal o en el Ejército, hay un lugar que es la Sociedad Militar Seguro de Vida, que es muy conocida, que es una cooperativa que favorece socialmente a los socios. Y cuando vos tenés un problema económico, necesitas un adelanto de sueldo, vas a la sociedad militar, haces el trámite y te adelantan el sueldo el tiempo que sea necesario. ¿Quién le adelanta el sueldo al policía en Rosario o en Santa Fe cuando tiene problemas y no llega a fin de mes? No se lo presta a la sociedad militar, se lo presta el narco. ¿Y por qué lo hacen? ¿Porque son buenos? No, son asesinos despiadados. Pero lo hacen para ganar voluntades, para ganar adeptos. Entonces, claro, el policía, que por una situación, no lo justifico esto bajo ningún concepto, pero el policía en definitiva va a tener cierto grado de simpatía y cierto grado de lealtad hacia esta organización, que es el que le termina salvando las papas del fuego. Eso es lo que hay que mejorar para que esto no ocurra. Bueno, ahí lo tienen al viejo Cantero, a Guille, sobre todo Guille, un asesino despiadado. Y acá esto lo comparo, y ya con esto ya termino para darle lugar a Marcelo, el tema de la similitud de lo que decía yo con las organizaciones criminales italianas. Ustedes recordarán la película El Padrino tenía un hijo adoptivo, que era su consiglieri, que era representado por el actor Robert Duvall, que era un hijo adoptivo. Bueno, el viejo Cantero lo tiene a Monchi Cantero, que no se llama Cantero, se llama Ramón Ezequiel Machuca, se cambió el nombre y lo adoptaron como parte de la familia, y bueno, ahora está preso. El otro, el pájaro Cantero, que es el de pelo largo, lo mataron los contendientes del clan Cantero, que son el clan de los Alvarado. Hay muchos otros clanes. ¿Por qué funcionan como clanes? Porque los que dirigen la organización son familiares. Porque con eso, basándose en las antiguas mafias, sobre todo las italianas, la familia que hablaban era una especie de asegurar la lealtad dentro del núcleo de conducción para que no hubiera, digamos, para que no hubiera deslealtades, ni hubiera infiltraciones, etc. Por eso son organizaciones clánicas. Y están los Alvarado, este es el líder de los Alvarado, que está preso ahora, y que fue sindicado como el que organizó el atentado contra el pájaro Cantero, que fue asesinado, creo que en el 2013, si mal no recuerdo. Esto bajándolo a la provincia de Buenos Aires, esto va a ir bajando a la provincia de Buenos Aires, y los grados de violencia que vemos nosotros en la zona del AMBA es exactamente lo mismo. Lo que vemos, por ejemplo, en territorios como en La Matanza, en 3 de febrero, en Loma de Zamora, son enfrentamientos entre organizaciones que todavía no están tan organizadas como a este nivel, pero a eso vamos. Cuando decimos estos territorios que son ingobernables, villas gigantescas, y que son gobernadas por el crimen organizado. Eso es lo que pasa, enfrentamiento, lo que hemos visto en 3 de febrero, el enfrentamiento entre dos facciones del narcotráfico, entre la de Mameluco y ahora no recuerdo el otro personaje, termina produciendo violencia. Esto es lo que termina produciendo el narco y el crimen organizado. Entonces, esto es el fenómeno que ocurre a nivel internacional y a nivel regional, y que, como vemos, el ejemplo de Rosario va descendiendo, va bajando. Es un pulpo que se va extendiendo.
Así que bueno, espero que les haya resultado interesante. Quedaré abierto a preguntas y devuelvo el comando del aula a la organización. Muchas gracias, Alejandro. Creo que ha sido muy clara tu exposición. Les quiero comentar a todos que hemos detectado un inconveniente, mucha gente para poder conectarse. Cuando hablo de mucha gente, estoy hablando de alrededor de 20 personas que bueno, tuvieron inconvenientes para conectarse en el webinar. Lo que vamos a hacer, esto obviamente lo estamos grabando, vamos a integrar un chat con todos los inscriptos y les vamos a poner la grabación como para que la puedan tener cada uno y así emparejar para lo que va a ser el segundo módulo. Bueno, yo ahora voy a presentar a quien es el siguiente expositor, que es un amigo, pero que centralmente es el director ejecutivo del Centro de Estudios en Defensa y Seguridad, el doctor Marcelo Seguini. Marcelo es diplomado en crimen organizado por la UCI y también por la Universidad de Madrid. Es diplomado en seguridad ciudadana por el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido asesor en la Comisión de Defensa y en la Comisión de Seguridad de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, y además me ha acompañado ya unos cuantos años en el trabajo que venimos haciendo en estos temas. Así que para mí es un enorme gusto presentarles al doctor Marcelo Seguini, quien va a ser el expositor que va a continuar con este módulo. Bueno, muchas gracias, Carlos, y realmente me siento muy contento de compartir con todos ustedes este webinar que hemos denominado Curso Ejecutivo de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires. Siguiente, por favor. En lo que respecta al módulo de referencia, vamos a conversar sobre seguridad en la Argentina y la Provincia de Buenos Aires, las condiciones políticas de las fuerzas de seguridad, criminales y penitenciarias, el delito, las violencias y las víctimas, la inseguridad subjetiva y objetiva, el delito en la provincia de Buenos Aires, tipos y estadísticas en el periodo histórico del 2011 al 2021, el narcotráfico y la criminalidad. Siguiente, por favor. La primera pregunta que tenemos que hacernos, yendo de lo general a lo particular, es hacia dónde vamos. Habiendo detectado entre el año 2010 y 2020 que el crimen y la inseguridad se han convertido en los problemas principales de los ciudadanos en América Latina. En el año 2004 el problema principal era el desempleo, tenía un promedio de 29.3 y la seguridad apenas le importaba a los habitantes. Esta tendencia se revirtió en el año 2015 cuando la seguridad fue señalada como la mayor preocupación en 15 de los 18 países encuestados en la región. Algunos hitos que movilizaron esto fueron las movilizaciones por el secuestro y asesinato de Axel Bloomberg en Argentina, en México la marcha Rescatemos a México y en Colombia la marcha blanca contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Siguiente, por favor. En esto yo quiero mostrar que más allá de que algunos autores denominan a la región como una región de paz, América Latina es la región más violenta del mundo en términos de la tasa de homicidios dolosos. Observan a la derecha en un cuadro el índice de tasa de violencia de las ciudades más importantes de América Latina, y yo me tomé el trabajo de explicitar qué significa tasa, dado que esto es un curso. El significado de tasa es el coeficiente con el que se mide, en este caso, el tema de los homicidios. ¿Qué es un homicidio? Todos sabemos lo que significa pasar por una situación de esta, o todos los días escuchamos esta situación. Bueno, homicidio es un delito contra la vida humana que se produce cuando una persona mata a otra.
En otras palabras, el elemento principal en el homicidio doloso es la intención de matar. Siguiente, por favor. Acá sigo mostrando lo que yo denomino cómo ha aumentado la delincuencia en América Latina, y observamos que en el promedio general de América Latina la tasa está en el 83% de aumento. Siguiente, por favor. Otro elemento interesante de análisis en algunos focus group que han hecho encuestadoras muy importantes de Latinoamérica, es cuando le preguntan a la gente en los distintos países si vivir en ese país les resulta cada día más seguro, igual de seguro o más inseguro. Y acá lo que sobresale, y quiero mostrar, es el concepto de más inseguro, con un promedio del 55% como valor de índice en América Latina. Siguiente. Bueno, también esta es otra misma pregunta que está demostrando que en qué países la delincuencia es considerada como el factor más importante. Obsérvese que Argentina está dentro de los 5 países de América Latina en donde la gente, en ese momento en que fue hecha la encuesta, consideraba a la delincuencia como el principal problema. Siguiente. Yendo específicamente al tema de la Argentina y en particular a la provincia de Buenos Aires, yo recién les dije que en el año 2011-2012 la percepción sobre el principal problema en la Argentina, que era la inseguridad, estaba en torno del 39%, y acá les quiero mostrar cómo a lo largo del tiempo, esto es una encuesta recientemente realizada, el problema de la inseguridad ha crecido al 70%, es decir, que 7 de cada 10 ciudadanos de la provincia de Buenos Aires consideran que la inseguridad es más preocupante que cuestiones vinculadas a la economía y a la corrupción. Siguiente. Para hablar de seguridad tenemos que hablar de en qué contexto nos estamos moviendo, y uno de los contextos más importantes es el contexto político. Yo señalo 5 elementos que me parecen fundamentales para esta cuestión. Y la primera es: el crimen organizado no es prioridad para el gobierno argentino. En segundo lugar, los líderes en el gobierno están acusados por corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, homicidio, contrabando. Existen presiones sobre jueces, fiscales, policías y funcionarios públicos para interferir en investigaciones sobre líderes del gobierno y otros sectores relevantes. Hay una campaña permanente para tratar de quitar legitimidad a las acusaciones de la justicia. Todos conocemos y hemos escuchado a través de los medios de comunicación lo que es la teoría del lawfare, que usa, digamos en este caso, el Frente de Todos y el Instituto Patria, fundamentalmente. Y señalo, por último, la vinculación estrecha entre el sector judicial y político con los actores del crimen organizado, lo que conlleva una pérdida de credibilidad en estas instituciones. Siguiente, por favor. Bueno, acá yo muestro en foto lo que recién relataba, el contexto político en el que se mueve la seguridad. El caso de Vudú, el caso de Devido, el caso de Manzanares, el caso de López. Siguiente. Bueno, acá observamos también el caso del juez Melazo, que integraba una banda con jueces, fiscales y policías, y el caso de intendentes que fueron desplazados de sus cargos por vinculación con el crimen organizado. Siguiente, por favor. Así como existe un contexto, existen condiciones para la seguridad. Y yo voy a relatar algunas de ellas, que son las siguientes. La policía tiene un déficit de presupuesto para desarrollar y mantener operaciones e implementar cambios estratégicos. Para esto yo recomiendo ver los gastos de servicios de seguridad y justicia, ir al presupuesto de la provincia de Buenos Aires, tomando la serie desde el año 2010 al año 2021. También existen
Problemas en la selección y formación de los agentes de seguridad, restricciones para producir inteligencia criminal. Esto no es exclusivo de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que el gobierno del presidente Fernández ha desarticulado prácticamente todo lo que es la inteligencia criminal, que es tan necesaria para combatir la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina. También hemos detectado una ideología que desalienta a las fuerzas de seguridad a ser proactivas en las investigaciones, una falta de un mando unificado y coordinado para lidiar contra el crimen organizado, e instituciones policiales afectadas por el desánimo, la explotación y corrupción, con malos salarios y exigencias de medida en el servicio, que yo ahora voy a pasar en las próximas filminas a mostrárselos desde el punto de vista de la imagen. Por favor, la siguiente. Bueno, siguiendo con lo que recién decíamos, acá hay 3 noticias de importantes investigadores, como Gustavo Carabajal de La Nación y Andrés Clipan de Infobae, que nos muestran la vinculación entre el narcotráfico y la corrupción y la participación de efectivos de la policía bonaerense en reclamos salariales y la falta de legislaciones y resoluciones que avalen el accionar de los policías, como fue el caso de Chocobar, que terminó condenado a 2 años de prisión y 5 años de inhabilitación, con el beneficio de que, por suerte, no lo mandaron a la cárcel. Siguiente, por favor. Bueno, entre las condiciones de seguridad, que es la que estamos haciendo referencia, me pareció importante señalar cuál es la confianza que tiene la ciudadanía con respecto a la policía, entendiendo que es la institución que tiene lo que se denomina el poder absoluto en el uso de la fuerza. En Latinoamérica, cuando se le pregunta a la gente qué confianza tiene en estas instituciones, el 33% dice tener confianza en sus fuerzas policiales. Nótese que Argentina está en el índice promedio de desconfianza con respecto a la policía. Siguiente. Todo esto nos lleva a una situación de crisis institucional, obviamente, que hace que las policías provinciales, fundamentalmente la policía de la provincia de Buenos Aires, tenga en la consideración de la gente una baja credibilidad y confianza por parte de la población, lo que ha generado, siempre pasa lo mismo, que ante una mala oferta se produzca una demanda ciudadana por un proceso profundo de reforma de la seguridad. Muestro encuestas recientemente efectuadas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, donde el 32% de la población encuestada confía en la institución, el 45% opina que la policía controla el delito, es decir, que administra, es socio del delito, y el 60% afirma que la policía no es honesta. Pongo como ejemplo en este caso, para que lo recordemos, el caso de Puerta 8, droga adulterada, donde la banda estaba integrada por narcos de la localidad de San Martín, más integrantes de la policía bonaerense. Por favor, la otra. El crimen también tiene condiciones, así como referíamos recién con respecto a la seguridad. Las organizaciones criminales establecidas gozan de tranquilidad. Las restricciones en las actividades de inteligencia que recientemente decíamos, la falta de compromiso con el lavado del dinero, recordemos que la UIF se acaba de retirar de las querellas o como querellante en la causa de Cristina, de vialidad, y la falta de proactividad policial les permiten operar cómodamente. En otros casos, algunas organizaciones criminales han sellado pactos de convivencia en determinados sectores. Acá yo voy a hacer que me ayuden a proyectar un video al respecto, para que observemos, a partir del caso del fiscal Pecci, recientemente asesinado en Colombia, el fiscal de Paraguay, que estaba investigando todas las redes de corrupción y de narcotráfico
de distintos países y de la región. Bueno, nosotros recientemente hemos tenido la visita de una importante personalidad de Colombia, como es el coronel Pulgarín, que nos revela cuál ha sido la trama de este asesinato del fiscal en Colombia. Por favor. No, está sin sonido. Sigue sin sonido. Bueno, el coronel, no se puede escuchar, pero bueno, el coronel Pulgarín nos dijo el otro día, en oportunidad de su visita a la Argentina, que se había producido un pacto entre 3 organizaciones criminales, un hecho inédito en el mundo, por lo menos no se tiene consideración. Participó el PSC de Brasil, participó grupos criminales de Colombia y participaron grupos criminales de Venezuela. Entre los 3, a partir de la orden que dio el primer comando, el PSC de Brasil, que dio la orden de matarlo al fiscal porque lo estaban investigando, bueno, se accionaron la logística, la inteligencia, el sicariato y terminaron matándolo al fiscal, al cual acribillaron de 3 balazos en una playa de Colombia cuando estaba en luna de miel con su mujer. Como no lo podían encontrar, un dato de color, y teniendo en cuenta el uso de las redes sociales, hicieron inteligencia a través del Instagram de la mujer del fiscal recientemente fallecido, lo encontraron y lo mataron en una playa. También vemos, seguimos por favor con la placa. La anterior, por favor. También vemos lo que está pasando digamos, en enfrentamientos entre bandas. Y yo acá traigo el caso de Rosario. En este video corto se puede observar el accionar de sicarios de bandas de narcotraficantes. Si lo podemos repetir, es cortito. Cómo balean a contrincantes y el poder de fuego que tienen contra esa casa a la que tratan de amedrentar a los ocupantes para después ocuparlas cuando los desocupan y convertirlos en un búnker. Siguiente, por favor. Así como hablamos recientemente de las condiciones anteriormente descritas, a mí también me quiero ocupar de las condiciones del sistema penitenciario, si bien hacemos la salvedad que el sistema penitenciario en la provincia de Buenos Aires depende del Ministerio de Justicia y no del Ministerio de Seguridad, pero sin embargo, las cuestiones que vamos a relatar ahora hacen a lo que vamos a hablar después, que es la cuestión de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Y en esto me quiero referir a 5 puntos, que son lo que ha pasado con los detenidos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina en general, con la excusa de la pandemia, en un contexto en un universo donde en la Argentina hay unos 60.000 presos, se liberaron más de 10.000, lo cual representa entre el 15 y el 17% de los presos, o el 80% del servicio penitenciario federal. Observo también y observamos una falta de control en la ejecución de las penas, en prisión domiciliaria, excarcelados o algún beneficio. Quiero señalar en este sentido que el 50% de la gente que liberaron la justicia no la puede encontrar, andan deambulando y matando gente y ahora vamos a ver lo que producen. A algunos se calcula que al 30% le colocaron tobilleras electrónicas, los mandaron a la casa
tobilleras electrónicas que no funcionaban y en otros casos que eran fácilmente retiradas. Observo también un relajamiento de las medidas en el centro penitenciario. Los detenidos, pongo acá el caso de Cantero de Rosario, que está alojado en una cárcel de máxima seguridad, la cárcel de Marcos Paz, que está a cargo del Servicio Penitenciario Federal, que está en manos de una persona muy vinculada al Instituto Patria, en donde ya le hicieron 4 allanamientos y le encontraron, las 4 veces que fueron, 4 teléfonos celulares y 4 teléfonos de línea. Restricciones para producir inteligencia, ya lo dijimos, en los centros penitenciarios, sobre todo los de la provincia de Buenos Aires. Las oficinas de inteligencia penitenciaria fueron cerradas por el gobierno de Kicillof, y esto lleva a una cuestión preocupante, que es que las autoridades están perdiendo poder dentro del sistema penitenciario, y mi amigo Casaglia dijo hace un ratito que el nacimiento del primer comando de capital de Brasil, el PCC, se originó fundamentalmente a partir de esta situación, que es el relajamiento de todas estas condiciones dentro del sistema penitenciario. Posibilitaron que con plata, con falta de control, se originara esta organización tan peligrosa para América Latina, para Brasil y hoy para Argentina. La siguiente, por favor. Bueno, acá les muestro cómo creció la población carcelaria, siguiendo con el mismo tema. Recuerdo que en el 2011 el dato es de, había 27.749 alojados en las cárceles, y hoy tenemos a datos del 2020 casi 43.000. Abajo van a ver la evolución de la población penitenciaria en la provincia de Buenos Aires desde el año 72 hasta la fecha. La siguiente, por favor. Bueno, entrando en la segunda parte, yo quiero hablar sobre el delito, las violencias y las víctimas. A diferencia del delito, para el cual existe una definición concreta, todos sabemos lo que es el delito, y aquellos que se dedican al derecho tienen una clara definición. Hay un concepto, en cuanto a la violencia, se torna más difícil de definirla, porque implica múltiples interpretaciones y clasificaciones, las cuales además evolucionan a lo largo de la historia, ahora lo vamos a ver, y difieren entre sociedades y culturas. Yo encontré una de la Organización Mundial de la Salud que me parece la más pertinente, que es el uso intencional de la fuerza física o poder, ya sea en forma de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que tiene como resultado, o es muy probable que tenga como resultado, heridas, muertes, daños psicológicos, problemas de desarrollo y de privación. Nótese que vamos a empezar a hablar ahora de violencias. El concepto de violencia ha mutado. Ya no se habla más de violencia, sino de violencia. La siguiente, por favor. En lo que respecta a las violencias referidas a delitos o a homicidios, es más fácil definirlas y todo el mundo lo va a entender. Y yo señalé algunas que son el robo con violencia, la violencia juvenil, la violencia de género, el femicidio y la violencia intrafamiliar, el pandillaje, secuestro y extorsión, el bandidaje y el crimen organizado transnacional o internacional. Siguiente, por favor. En esto yo señalo, en el concepto de las violencias, hecha alguna pregunta a personas en focus group, cómo creían, percibían el grado de violencia que tenían en su país. Bueno, acá ustedes pueden ver que Argentina está de la tabla para arriba en cuanto a nivel de violencia, entendiendo en una escala de 1 a 10, donde 1 es muy pacífico y 10 es muy violento. Siguiente, por favor. Bueno, hay otras violencias que hoy se analizan en el concepto de seguridad ciudadana, que es las violencias en los medios y las redes, la alerta cibernética, los trolls en campaña, los medios de comunicación, algunos dicen medios de manipulación, sobre todo aquellos sectores de la izquierda, nosotros los escuchamos diariamente, yo no coincido con eso. Los medios de comunicación
informan, no creo que sean, no está comprobado que los medios de comunicación ejerzan manipulación sobre las sociedades. La siguiente, por favor. También hemos visto las violencias políticas. Bueno, yo lo grafico acá con el atentado a las Torres Gemelas y Fontana Rosa, que siempre nos ilustra sobre el tema de la inseguridad, nos hace esta ilustración referida al tema. Siguiente, por favor. Bueno, existen también las violencias tecnológicas. Está claro la pantalla. Siguiente, por favor. Las violencias de la naturaleza, que tienen que ver con las cuestiones vinculadas al cambio climático y todo lo que tenga que ver con políticas ecológicas o verdes, o cómo atentan estas sobre nuestro ecosistema de vida. La siguiente, por favor. Las violencias en el ámbito de la privacidad. Bueno, acá vemos el famoso ni una menos, la violencia ejercida por aquellos que dicen querer a otra persona y la terminan lastimando, e incluso no se dan cuenta que a veces las peleas de los adultos repercuten en los niños, que son los que en algunas circunstancias nos rodean. La siguiente, por favor. La violencia institucional. Yo acá grafico 3 casos, de lo general o particular. El Black Lives Matter, que fue el famoso caso donde un policía blanco de los Estados Unidos, en una acción violenta, mató a un ciudadano de raza negra. El gatillo fácil, que es la violencia de carácter institucional. Y cuando los presos hicieron la revuelta, para mí, digamos, como una actitud prefabricada, conversada con el gobierno de Alberto Fernández, donde además de pedir que los liberen por el tema de COVID, rompieron todo y mataron gente. La siguiente, por favor. Un concepto que quiero también señalar en el tema del delito y la violencia es el tema de seguridad ciudadana, porque a veces esto lleva a confusión. Es un concepto que no es nuevo, se ha adoptado desde 1990, y yo traje una definición que me parece la más cercana, que es seguridad ciudadana es la capacidad de los estados en asociación con el sector privado, los particulares, la academia y asociaciones comunitarias, vecinales y ciudadanas, de proveer y coproducir un marco de protección de la vida y el patrimonio de los individuos que le permita a los ciudadanos convivir pacíficamente, sin miedo, en aras de alcanzar una mejor calidad de vida. Siguiente, por favor. El otro concepto que me interesa desarrollar brevemente es el tema de las víctimas, que es la otra parte de la inseguridad, que es la parte que quizás deberíamos prestarle más atención. Yo acá tomo breve en algunos textos algunas cosas que me parecieron importantes como conclusiones. En América Latina, la víctima promedio de homicidio en la región es un hombre soltero entre 20 y 24 años, con educación primaria o secundaria, asesinado con arma de fuego, en un robo en la vía pública entre las 18 y las 24 horas, por lo general los domingos. Los hombres son más asesinados que las mujeres. Por cada mujer hay entre 7 y 9 hombres que mueren asesinados. Las mujeres mueren más por violencia de pareja y por violencia de género. La principal forma de homicidio es por armas de fuego, y la primera causa es el robo, seguida por la riña. Ya vamos a ver más adelante esto desarrollado con algunos gráficos. Siguiente, por favor. Bueno, llegamos a un punto que para mí es un punto crítico, nodal, que es, estamos en un curso ejecutivo de seguridad en la provincia de Buenos Aires, y la verdad es que durante 3 décadas, durante 30 años, en la provincia de Buenos Aires hemos construido inseguridad. ¿Cómo se refleja esto en la percepción de la gente? Bueno, yo acá digo que en las encuestas, en los relevamientos y en los focus groups aparece una palabra, como así apareció hace poco en alguna encuesta cuál era el humor social, y se graficaba en tristeza. En el caso de la seguridad
o en la construcción de inseguridad, la palabra es rabieta, que significa enojo grande y violento. ¿Y por qué se produce esto en la gente? Fundamentalmente por el salvajismo de los delincuentes, los motochorros, los asesinatos a sangre fría por un celular, los asaltos a jubilados donde además los golpean violentamente, y la llamada cifra negra del delito, que son tantos los delitos que se cometen que la gente ya no va a denunciarlos porque sabe que no pasa nada. Esto obviamente alimenta la percepción de inseguridad, que es uno de los temas que vamos a hablar ahora, produce una saturación en lo que yo denomino la maldita inseguridad, que lleva a crear un clima punitivista, es decir, ante una mala oferta, la gente se cansa y pide mano dura. Vamos a ver más adelante que esto no sirve, y es la mano dura para mí, en mi análisis, uno de los motivos que ha llevado a que, por ejemplo, el 86% de la gente, en su expresión de miedo y de enojo, diga que considera muy probable o bastante probable ser víctima de un delito en el corto plazo, y que casi el 100% de la gente consultada diga que el que roba o delinque nunca paga por sus acciones, y por lo tanto hay que cambiar las leyes. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de esta construcción de inseguridad, tenemos que referirnos a la inseguridad, no a la seguridad. Y la inseguridad está constituida por dos elementos fundamentales, que son la inseguridad percibida, que es la que nos produce escozor, miedo, rabieta en cada uno de nosotros, y la inseguridad objetiva, que es la que se provee los funcionarios, los políticos, los legisladores, los ministerios, los gestores, los gobiernos, a partir de distintos elementos e insumos que ahora vamos a ver. Siguiente, por favor. Yo digo y utilizo frases que están sacadas de los focus group. Esto es lo que dice la gente. Estamos en el tema de la inseguridad subjetiva a la buena de Dios. Observamos en la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente en el conurbano lo que se llama tierra de nadie, por causa de la inseguridad y la insuficiencia de la presencia del Estado. Hay una ausencia de presencia preventiva uniformada, ausencia de presencia preventiva. ¿Qué produce esto que recién relatábamos en 30 años de inseguridad o de malas políticas que llevan a esta situación? Lleva a lo que se llama un sentimiento de inseguridad percibida extendido en el tiempo, que los norteamericanos lo definen como: cuanto más lejos estoy yo del delito, del crimen y de todo lo que me hace mal, voy a estar mejor. ¿Y qué pasa con esto? Pasa que la gente cambia la rutina, extreman los cuidados, viven y trabajan encerrados, se ponen alarmas, botones antipánicos, rejas. Algunos incluso empiezan a averiguar cómo acceder a un arma de fuego para tener en sus casas. Recordemos que recientemente, para poner en contexto, una persona que se autopercibe como precandidato presidencial, liberal él y con una peluca llamativa, está convocando en nombre de la libertad a que la gente se arme, lo cual yo recomiendo que esto no suceda, porque la situación es realmente grave. Recuerdo que todo esto empezó con la compra de un perro. La gente compraba un perro por el tema de la percepción de inseguridad. Después pusimos rejas, alambres de púa, algunos los electrificaron. Después nos fuimos a poner rejas en las puertas, rejas en las ventanas, rejas en las claraboyas de los baños. Bueno, nada ha cambiado. Estamos a 30 años vistas en una situación, como yo ahora voy a demostrar, con datos cada vez peor. Siguiente, por favor. Bueno, acá ven el temor a ser víctima de un delito. Estos son datos desactualizados, pero digamos, no ha cambiado nada. Es decir, a estos datos, cuando se le pregunta a la gente si puede ser víctima de un delito con violencia,
Bueno, la gente piensa que casi todo el tiempo mayoritariamente. Esto ha crecido al día de hoy, según datos del 2022, casi un 50% más. Siguiente, por favor. Siguiendo con el miedo o el temor, bueno, muestro acá una referencia. Argentina en el año 2011, 2012, la gente tenía temor a ser víctima de un delito en un 30%, y hoy escaló al año 2021 al 86%. Siguiente, por favor. Bueno, recién hablamos de las inseguridades subjetivas, que son las que cada uno de nosotros percibimos, y acá, breve, pongo las fuentes de conocimiento del delito de aquellos que gobiernan. Es decir, ¿cómo toman los insumos? ¿De dónde toman los insumos? Bueno, del Sistema Nacional de Estadísticas Criminales, del Sistema Nacional de Información Criminal, del Sistema de Alerta Temprana, del Sistema Nacional de Ejecución de la Pena, Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales, de los reportes de los Ministerios Públicos y de la Justicia, cuando los encontramos. Recuerdo que del 2008 al 2014, Cristina apagó las estadísticas de la seguridad en la Argentina. Las bases de datos de mortalidad del Ministerio de Salud y encuestas de victimización, de consumo, de factores de riesgo, de población penitenciaria, los observatorios y registros privados. Siguiente, por favor. Bueno, acá, siguiendo con el concepto de inseguridad objetiva, uno de los elementos más importantes a la hora de definir con datos es el tema de la tasa. Yo ya expliqué lo que era una tasa, explicamos lo que era el homicidio, y este es uno de los elementos que se toman en toda América Latina, en la Argentina y en particular en la provincia de Buenos Aires, para definir cómo estamos con respecto al delito. Siguiente, por favor. Bueno, datos también de inseguridad objetiva, algunos datos preocupantes. 11 de 18 países en América Latina superan la tasa de 10 homicidios cada 100.000 habitantes, lo cual lo constituye un problema de naturaleza endémico. En 10 años ha aumentado el 12% la tasa de homicidios. Hay aproximadamente, estas son cifras al 2010, habría que actualizarlas, pero digamos, esto ha crecido un 40% más, es decir que al día de la fecha hay más de 1.400.000 homicidios en América Latina. Se ha triplicado la cantidad de robos en los últimos 25 años y la violencia sexual ha crecido a razón de 460 víctimas por día. La siguiente, por favor. Bueno, las estadísticas, lo dije recientemente, es otro de los temas que se usan para definir la inseguridad objetiva, que es lo que vemos todos, lo percibimos, pero bueno, yo lo refuerzo con los datos. Yo lo defino así, ¿qué es lo que permanentemente nos dicen los gobiernos, y en particular el gobierno de Alberto Fernández? Contame la seguridad como quieras. Con cifras blancas, acá yo encuentro dos contradicciones. Una, la de Axel Kicillof, a la derecha de la pantalla, con fondo celeste, en un informe que hizo ante la Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control en la Legislatura, donde dice que se cometieron en el año 2021 330.000 hechos delictivos. Cuando voy al Ministerio Público Fiscal, que es el que impulsa las investigaciones en el mismo sentido de los hechos delictivos, encuentro que en el año 2021 hay investigaciones penales preventivas, es decir, expedientes, 847.000, 848.000, es decir, no coincide lo que dice el gobierno con lo que dice el Ministerio Público Fiscal, que es, todos saben, otro poder del Estado. Y puse más abajo algunos datos de color sobre el año 2021, porque recientemente el ministro comentarista de Seguridad que tenemos en la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dijo en un reportaje hace 2 meses que el delito en la provincia de Buenos Aires había descendido, para dar un mensaje tranquilizador a la población, cuando todos sabemos que esto no es así. Yo lo quiero graficar con números, porque me interesa ponerlo con evidencia. Los homicidios en ocasión de robo en la provincia de Buenos Aires, gobernada por el comentarista de Seguridad, crecieron un 55%. Los hurtos un 11%, los autos hurtados en la calle un 8%, los abusos referidos a cuestiones sexuales y de violaciones un 25%, y la estafa
un 77% que tiene que ver, en este caso, con el delito que más creció en el periodo de la pandemia. Siguiente, por favor. Bueno, estas las vamos a pasar rápido, son un trabajo de investigación que nosotros hemos hecho con respecto a estadísticas de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con el tema de los delitos, a partir de datos que obtuvimos de distintas fuentes. Acá ustedes van a observar, esto va a quedar grabado, lo pueden cotejar y después verlo con mayor profundidad. Siguiente, por favor. Bueno, la evolución de la tasa del total de hechos delictivos por año en la provincia de Buenos Aires en los últimos 5 años. Siguiente, por favor. Bueno, el narcotráfico, obsérvese el siguiente dato. La provincia de Buenos Aires está fuera de la ley 23.737, que es el régimen legal de estupefacientes. La provincia de Buenos Aires se desenganchó. Por lo tanto, cuando hablamos de narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, no estamos hablando de una cuestión federal, sino narcomenudeo. Y solamente marco 2 hechos para señalar cómo ha crecido el narcomenudeo, que en definitiva es narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. En el año 2011 había causas iniciadas en este sentido en el orden de 40.000, y en el año 2020, pandemia, casi 70.000. Siguiente, por favor. Bueno, esto es el narcomenudeo, digamos, desagregado. Siguiente, por favor. Datos de violencia de género, otro de los delitos que Bernie dice que no creció. Esto es a nivel nacional. Muestro 3 años, 2017, 2018, 2019. Si muestro el 2020 y 2021, sigue creciendo el tema de las víctimas femeninas por homicidio o femicidio. Siguiente, por favor. La violencia de género crece. Siguiente, por favor. Tomé esto a partir de una muy buena decisión que se tomó como política de Estado, que es implementar la línea 144, que es la denuncia de violencia de género. Tomé solamente 2 años para que vean cómo se incrementa la cantidad de comunicaciones por violencia de género. Solamente en el 2020 y 2021, entre 108.000 y 113.000 cantidad de comunicaciones. Siguiente, por favor. Bueno, sigo con placas que muestran el total de hechos delictivos en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta la tasa. Siempre la tasa es cada 100.000 habitantes. Esto es en los últimos 10 años. Siguiente, por favor. Homicidios, otro tema de preocupación. Si bien ha descendido, quiero mostrar acá en la primera columna el tema de los homicidios dolosos. Veníamos con una tasa muy elevada, por encima de la tasa media normal. En el 2013 se produjo un pico de 9.2 porcentuales por cada 100.000 habitantes, y hoy está estabilizado en 5, 5,1, 5,2. Siguiente, por favor. Bueno, los delitos contra el Estado y la comunidad en la provincia de Buenos Aires. Siguiente, por favor. Los delitos contra la propiedad en la provincia de Buenos Aires. Siguiente, por favor. Los delitos contra la libertad en la provincia de Buenos Aires. Nótese cómo ha crecido los delitos contra la libertad en nuestra provincia. Si miran la primera columna, las amenazas o los otros delitos contra la libertad, van a ver que el tema de las amenazas, estamos en un 369% de tasa cada 100.000 habitantes en 10 años. Siguiente, por favor. Bueno, lo mismo, delitos contra el honor y la integridad sexual, crecen. La otra, por favor. Bueno, y para finalizar esta parte, yo digo que todo esto no es gratis y tiene un impacto en nuestras vidas. Solamente voy a señalar 2, que son en lo que yo llamo costos directos, los daños sobre la salud física y psicofísica de las personas, o el aumento de la mortalidad y la morbilidad, y también desórdenes depresivos y conductuales. Y entre los costos indirectos, los que yo ya acabo de mencionar, que son los cambios de conducta que adoptan las personas para evitar estar lo más lejos posible del delito. Siguiente, por favor.
Bueno, entramos en la última parte, ya estamos en la etapa final de este módulo que me corresponde a mí, que es el narcotráfico y la criminalidad. Algunos datos para que tengan noción de qué estamos hablando. El crimen organizado en América Latina mueve alrededor, estos son datos oficiales de las Naciones Unidas, el 1,5% del PBI mundial. El 7% de las exportaciones mundiales, 6 veces la ayuda mundial al desarrollo y casi el doble del PBI de la Argentina. Si quien está manejando el Power es tan gentil me puede mostrar la parte de abajo, me gustaría poner en números de qué estamos hablando en la actualidad. No logro leerlo, pero no importa. El narcotráfico maneja, solo el narcotráfico maneja a datos de hoy 780.000 millones de dólares. Eso significa casi el PBI de Alemania y el doble del PBI de Argentina, según datos de las Naciones Unidas al 2021. Siguiente, por favor. Bueno, acá entrando en el tema de la cocaína, que es uno de los mayores problemas que tenemos en el tema del narcotráfico, tenemos el privilegio en América Latina de ser los únicos que producimos este producto que tanto mal le hace a todo el mundo. Se genera en 3 países, Colombia, Perú y Bolivia. Ahí tienen las rutas. Siguiente, por favor. Sigo con las rutas de tránsito de la cocaína. Ahí está desplegado en el mapa. Es más que elocuente en las rutas principales, cómo salen por todos lados de América del Sur hacia todo el mundo. Siguiente, por favor. El tráfico de la cocaína, que es rutas y los países de tránsito. Siguiente, por favor. El consumo de drogas ilícitas a nivel global según las Naciones Unidas. Esto es al 2017, me pareció importante decirlo, lo voy a comentar. 271 millones de consumidores hay en consumo de drogas ilícitas según las Naciones Unidas. 1 de cada 20 personas entre 15 y 64 años. 30 millones tienen un uso problemático, 12 millones se inyectan drogas y solo 1 de cada 6 recibe tratamiento. O sea que el problema que tenemos en la provincia de Buenos Aires y en Argentina en general no es un problema solamente de la provincia, de las malas políticas que tenemos, sino que es un problema de naturaleza mundial. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos el consumo de drogas ilícitas a nivel global, según las Naciones Unidas. Esto está expresado en porcentaje, en donde el primer puesto lo ocupa obviamente la marihuana, con un 4,9% a nivel mundial de consumo. Le siguen, vamos al tema de la cocaína, el 0,4% de la población mundial. Y si hablamos de usuarios, marihuana consumen 232 millones de personas. Y cocaína consumen 20 millones de personas. Abajo van a observar en este gráfico los promedios. El cannabis 192 millones y cocaína 18 millones de personas. Siguiente, por favor. Bueno, principales consumidores de cocaína. Nosotros, ¿por qué pongo esto? Porque nosotros estamos dentro de los 10 principales de consumidores de cocaína en adultos que han consumido en el último año en el mundo. Somos el tercer país en consumo de cocaína en toda América, en niveles casi similares, detrás de Uruguay, y casi similares, como lo vamos a ver más adelante, con Norteamérica, que es el mercado por excelencia de consumo de cocaína. Siguiente, por favor. Bueno, el otro problema que tenemos, también tenemos el privilegio de generar otro producto para todo el mundo, que es la marihuana. Las rutas de tránsito, la marihuana, bueno, se produce fundamentalmente en la zona de Paraguay, Brasil, Bolivia, también la está produciendo Venezuela. Me olvidé de decir que Venezuela también ha iniciado cultivos de cocaína. Siguiente, por favor. Los principales consumidores de marihuana en adultos que han consumido en el último año. Israel encabeza todos los rankings.
bueno, le sigue Estados Unidos, Chile, etcétera, etcétera. Nosotros no estamos en ese ranking en los primeros lugares. Siguiente, por favor. Y traje esto para que vean que no solamente pasa en América, es un problema de naturaleza mundial. Esto es de la Unión Europea, lo que está pasando con el cannabis y la cocaína, con las anfetaminas y con el éxtasis y los opioides. Siguiente, por favor. Bueno, me quiero detener acá para mostrarles que en esto que yo señalo como el privilegio de producir un producto en nuestra región, en nuestra vecindad, que es la cocaína. Yo ya dije que Colombia, Perú y Bolivia son los productores. Bueno, Colombia produce más cocaína que Perú y Bolivia juntos. Acá tienen la evolución desde el 2011 al 2018, expresada en producción estimada de cocaína pura en toneladas. Hay que sumar la cantidad y nos va a dar casi 1.500 kilos de cocaína pura que se producen entre los tres países en la actualidad. Siguiente, por favor. Bueno, lo mismo. Para producir cocaína es necesario sembrarla. Quiero mostrar con este gráfico cómo a lo largo del tiempo, en una serie de 10 años, ha crecido el cultivo de cocaína en hectáreas en estos tres países. Si sumamos, nos va a dar que en la actualidad, esto no se ha modificado, lamentablemente, este dato es de 2017, pero en el 2021 estamos en 250.000 hectáreas de cultivo de coca en la región. Siguiente, por favor. Bueno, me quiero detener en esto porque esto me pareció más que interesante. Todos preguntan cuánto sale el tema. Digamos, el crimen organizado y el narcotráfico producen, ya les dije, una cantidad de plata negra en toda su línea, que es de una magnitud impresionamente. ¿Qué quiero mostrar acá? Quiero mostrar cómo es lo que se llama la cadena comercial del producto. Fíjense a la izquierda de este gráfico que se necesitan 100 kilos de hoja de coca para ser refinada y convertida en 1 kilo de cocaína. En el lugar donde se hace esto, el valor es casi insignificante. En la barra está aproximadamente medido en euros, calculémosle 300 euros. Si obtuvimos 1 kilo de cocaína en el país de producción, es decir, en Colombia, bueno, ya nos vamos a valores que estarían entre 1.500 y 3.000. Si vamos a un país de tránsito, México, bueno, el valor está cerca de los 18.000. Y si vamos a un país de consumo, Estados Unidos, fíjense hasta dónde podemos llegar, 80.000 euros, o un país europeo, para poner un caso como Alemania, etcétera, etcétera. Quisiera ver la parte de abajo, si me permiten, en donde pongo las cosas con nombre y apellido. En la Argentina el kilo de cocaína cuesta entre 7.000 y 8.000 dólares, mientras que en Bolivia sale 1.500 dólares. En Moscú, que está tan de moda por la invasión y la guerra que le hizo a Ucrania, sale exactamente 174.000 dólares el kilo de cocaína. Siguiente, por favor. Bueno, este gráfico es muy simple. El gramo de cocaína, obviamente en Sudamérica, los narcos nos hacen un favor. Es más barato que en los lugares como Kuwait, Estados Unidos, Australia, Japón y Egipto. Ahí tienen, en Argentina, hoy 1 gramo de cocaína está en casi 6 dólares. Conviértanlo ustedes al valor del dólar que quieran. Siguiente, por favor. La pregunta fundamental, ¿por qué la Argentina? ¿Por qué la Argentina el narcotráfico? Yo encontré esto rápido, como las causas profundas de la expansión de la venta y la producción de drogas se relacionan con dos procesos convergentes. Uno, la descomposición del Estado, y lo segundo, la desintegración social. Con aproximadamente 45 millones de habitantes, se estima que a la actualidad el 2,6% de la población argentina consume regularmente drogas.
un nivel levemente por debajo del 3% de lo que consumen los Estados Unidos de Norteamérica. Siguiente, por favor. Consumo de droga en Argentina, rápido, se consumen en promedio 13.000 kilos de cocaína y 184.000, casi 185.000 kilos de marihuana. Las bandas en la Argentina facturan más de 1.000 millones de dólares. El consumidor de marihuana gasta 18.000 pesos anuales en marihuana. ¿Por qué? Porque es barata. Las de cocaína no, gastan mucho más, 75.000. Esto sin la variable, obviamente, de la inflación. Agréguenle la inflación. Siguiente, por favor. Y otro tema que lo tengo que señalar, que es lo que la gente dice en los barrios: la droga circula, la droga va, hay un delivery de la droga espantoso, creció el consumo, se produce ya en cocinas, en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, creció la venta, y como es un negocio muy rentable, acompañado por la falta de educación, nos encerraron 257 días con una cuarentena estricta, los chicos no fueron a la clase. Bueno, las familias, en la desesperación, ¿qué hicieron? Formaron cooperativas familiares, en donde involucran a niños, jóvenes y adultos a trabajar con el tema de la droga. Los jóvenes argentinos, lamentablemente, prefieren vender droga a trabajar. Estos son datos oficiales, no son opiniones mías. El método de venta que usan en los barrios, lo puse porque me causó escozor. Los narcos llegan haciendo ruido en los barrios del conurbano. Ese ruido es el que le avisa a los chicos que trabajan en estas cooperativas que tienen que salir a vender y llevar la droga. Los chicos lo hacen de mañana, o sea, no van al colegio. Y la edad es entre 10 y 12 años. Los jóvenes lo hacen por la noche, porque hay más peligro, según los narcos, y son jóvenes de 15 a 17 años que tampoco van al colegio secundario. Recordemos la alta deserción que hay en cuanto a la educación secundaria. Siguiente, por favor. Bueno, estos son dos gráficos que muestran la evolución de la prevalencia en el consumo de marihuana en Argentina desde el 2008 al 2017. Crece, es imparable. Siguiente, por favor. Bueno, lo mismo. Argentina se encuentra en cuanto a la marihuana entre los 13 países de América que registran un aumento de consumo. Un 15% de los estudiantes secundarios reconoce haber fumado marihuana alguna vez. La cocaína, Argentina ya lo dije, es el país de América donde más creció el consumo de cocaína en la última década. Se triplicó desde el año 2010. Dicen los chicos, alguna vez en la vida, alguna vez consumí cocaína en mi vida de adolescente. Y en cuanto al éxtasis, en el mundo baja, en los Estados Unidos baja, hay una guerra contra la guerra de los Estados Unidos contra los opioides u opiáceos. Han contrarrestado el uso del éxtasis, en la Argentina no. Y yo aventuro que va a desaparecer a lo largo del tiempo el tema de la cocaína como elemento de daño sobre la sociedad, y va a aumentar exponencialmente el tema del éxtasis y de las pastillas, porque tiene un costo muy bajo, una logística muy fácil y es mucho más barato. Siguiente, por favor. Bueno, puse acá el tema del narcotráfico, no puedo dejar de hablar del conurbano. ¿Qué es el conurbano? Son los 24 municipios que integran esta zona. Están ahí, no hace falta mencionarlos. Y además puse los otros puntos importantes en cuanto al tema del narcotráfico, porque no solamente es el conurbano, no nos engañemos. Es Cava, es Aba, es Zamba, es La Plata, es Mar del Plata y Bahía Blanca. Siguiente, por favor. Bueno, dice el Cedronar, a veces, en este caso, ha dicho que el consumo de drogas ilegales en el país, en la población, subió del 3,6 al 8,3 entre el 2010 y 2017, y que la ingesta de cocaína aumentó un 100%. Bueno, ranking mundial de consumo de cocaína, somos una vergüenza. Sigamos, por favor. En Argentina aparecen en rojo 6 provincias con elevados niveles de incautaciones
de drogas, detenidos y procedimientos. Quiero hacer una observación en este sentido. En Argentina aparecen en rojo 6 provincias con elevados niveles de incautaciones de drogas, detenidos y procedimientos en el gobierno de Cambiemos. Cuando hubo estadísticas y cuando hubo, podemos discutirlo, una política de seguridad. En el gobierno de Cristina anterior y en el de Alberto Fernández, esto no se ha empeorado. No obstante ello, en esos datos que relevamos en el gobierno de Cambiemos, que fue cuando hubo estadísticas, la provincia de Buenos Aires tiene el privilegio de encabezar este ranking de provincias con elevados niveles de incautaciones de drogas, detenidos y procedimientos. Entre el año 2015 y el 2018, los procedimientos subieron el 474% y los detenidos el 503%. Santa Fe, que es la que nos sigue, problema de Rosario, sicariato, todos lo conocemos, donde matan gente todos los días. Los procedimientos crecieron un 215 y los detenidos un 396. Por favor, la otra. Terminando con esta cuestión, yo encontré, para finalizar y no ser, digamos, hemos hecho en este curso, puesto algunas situaciones blanco sobre negro que son realmente preocupantes. Nosotros queremos transmitir a todo el mundo, más allá de lo que siente cada persona, que realmente estamos en una situación complicada. Y a veces desde las políticas de seguridad se nos venden espejitos de colores con políticas que hemos sufrido durante los últimos 30 años. Y bueno, yo he trabajado sobre lo que recomiendan aquellos organismos que nos señalan con experiencias comprobables lo que funciona, lo que no funciona y lo que es prometedor. En ese sentido, lo que funciona es trabajar integralmente desde el punto de vista de la seguridad en todos sus aspectos, trabajar con los chicos, con las familias, que los padres hablen, recuperen el diálogo con los jóvenes, que los delincuentes no los tengamos como los tenemos hacinados en las cárceles y no hacen nada, solamente se capacitan para ser mejores delincuentes. Tenemos que hacer patrullaje con las fuerzas que tenemos en zonas críticas, teniendo claramente datos de investigación criminal, inteligencia criminal y mapa del delito, con monitoreo y seguimiento de los reincidentes. Quiero recordar que este gobierno no tiene política sobre el patronato de liberados. Hace rato que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, recordemos quienes nos han gobernado, han destruido el patronato de liberados, tenemos que mirar ahí. Y lo que no funciona es todo este cuento de vamos a buscar las armas, tráiganos las armas que se las cambiamos por chupetines, dinero o bonos. La vigilancia del barrio organizada por la policía es parte del problema. Hay lugares donde hay campos correccionales, donde meten a los delincuentes con estilos militares, no sirve. La detención domiciliaria con monitoreo electrónico donde no hay sistema que controle las tobilleras o se las sacan. Bueno, ¿qué es prometedor? ¿Qué es prometedor? Bueno, mejorar las policías, que haya mayor número de policías en las ciudades y en las calles. Hoy tenemos datos, el 50% de los efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires custodiando a los presos en las cárceles, en las comisarías, hay que sacarlos. Programas de recreación en la escuela que expliquen todo este fenómeno de las adicciones, arrestos proactivos a los tenedores de armas ilegales, no me quiero ni meter en el mercado de armas y lo que pasa, y por último, albergues para mujeres maltratadas, para tratar de terminar con la violencia de género y la muerte sobre las mujeres que en definitiva pueden ser nuestras madres o nuestras hermanas. Siguiente, por favor.
Bueno, este tuit que puse acá, yo lo saqué hace 2 días, a partir de, y ya estamos terminando, a partir de una advertencia que hicieron con datos pastores de la Iglesia Cristiana de Rosario, en donde señalan lo que recientemente estamos hablando, que los nenes son usados por los narcotraficantes en modalidad de narcotráfico federal o narcomenudeo, da exactamente lo mismo porque el fin es el mismo. Hasta el año 2018 prácticamente los datos oficiales decían que los niños consumían, vendían y distribuían en edades de 12 años. Bueno, los curas nos acaban de decir una mala noticia. Los chicos, ha bajado la edad de participación de nuestros hijos, de nuestros niños en la República Argentina. Esto no pasa solamente, yo advertí, en Rosario, pasa también en la provincia de Buenos Aires, según fuentes confiables. Los niños de 9 a 12 años, además de consumir, distribuyen y venden drogas y les pagan $20 por día a los narcos. Saquen la cuenta ustedes al dólar que quieran. Así que bueno, yo les agradezco, creo que no hay más filminas, no sé si sigue alguna otra. Les agradezco mucho la atención dispensada, estoy a disposición para todos ustedes desde el centro de estudios y desde el lugar que cada uno crea conveniente para seguir ampliando y trabajando todos juntos en esto que indudablemente no es una cuestión, como decía Aníbal Lamorza Fernández, una cuestión de percepción, sino que con datos podemos decir que la delincuencia es un problema que tenemos que atacar y rápidamente. Gracias. Bien, para reafirmar lo que ya pusimos en el chat, para que todos tomen conocimiento, tenemos la grabación obviamente de esta actividad. Vamos a hacerla llegar a través de un chat que vamos a crear a través de los datos que todos ustedes nos dieron cuando se inscribieron para el curso, y a su vez lo vamos a hacer llegar a aquellos que han tenido dificultades para poder conectarse. Me parece que este primer módulo ha sido una muestra de la cantidad de información que se les va a brindar, y continuaremos en el segundo módulo, que vamos a confirmarles la fecha. Creo que va a ser, no va a ser el jueves que viene, sino el jueves que viene, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces el 23, jueves 23, a las 6 de la tarde, vamos a dar el segundo módulo de este curso de Ejecutivo de Seguridad que realizamos en conjunto con el Comité de la Provincia de Buenos Aires, con la Fundación Poder y con el Centro de Estudios de Defensa y Seguridad. Así que muchas gracias a todos que han permanecido hasta ahora, y nos vemos el jueves que viene.